Muy buenos días, mi nombre es Marina Arratia, soy docente investigadora en el PROIB Andes, que funciona en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón. El PROIB Andes es un programa de educación intercultural bilingüe que ofrece cursos de maestría y tiene una cobertura internacional. Al PROIB Andes vienen a estudiar docentes o estudiantes de varios países de América Latina, incluyendo México y otros de Mesoamérica. El PROIB Andes se ha convertido en un referente internacional en lo que respecta a la formación de recursos humanos en temas relacionados a educación intercultural bilingüe. Personalmente, yo trabajo en el PROIB Andes en el área de cultura y a la vez soy docente en la carrera de trabajo social, en el taller de grado, la modalidad de tesis. Yo empecé a trabajar en el PROIB Andes hace 5 años porque hice una maestría aquí en el PROIB Andes, una maestría en educación intercultural bilingüe. También fui coordinadora de la licenciatura en educación intercultural bilingüe, que funciona también en nuestra Facultad de Humanidades. Y anteriormente hice estudios relacionados a gestión educativa, interculturalidad. Tengo un diplomado en agricultura y cultura andina que lo hice en Perú. Tengo otro diplomado en gestión educativa y otro en currículo por competencias, que ha sido parte de mi formación y actualización docente. Por otra parte, antes de incursionar en la universidad, yo trabajé bastante en la cooperación internacional, implementando proyectos de desarrollo rural, trabajando en comunidades campesinas y pueblos indígenas, en temas relacionados a la gestión de recursos naturales, en temas relacionados a derechos colectivos, con enfoque de género. Toda esta experiencia vivida antes de incursionar en la cátedra ha sido un insumo muy importante para volcar en la enseñanza en las aulas. Desde mi punto de vista, la investigación y la experiencia de los docentes en la práctica, en acercamiento a la realidad, es muy importante para la cátedra, para la enseñanza. Yo parto de la idea de que debemos enseñar a los estudiantes, debemos desarrollar competencias prácticas en los estudiantes, no solamente teóricas, y eso es básicamente inculcando, el gusto, el hábito, el apego a la investigación, para que ellos, cuando salgan profesionales, puedan tener la capacidad de dar respuesta a los problemas que existen, ¿no? O sea, responder a la sociedad. Ese es, mi ideal como docente acá, ¿no? En el PROIB Andes. Una particularidad del PROIB Andes es que la cátedra se convierte en un espacio interactivo y de producción de conocimiento. Por consiguiente, en el PROIB Andes tenemos varias líneas de investigación que están vinculadas a la cátedra, a los programas de maestría. Todos los docentes tienen una línea de investigación a la que se adscriben estudiantes de las maestrías con sus temas de tesis. Personalmente, yo trabajo un tema relacionado a las memorias bioculturales, le llamo, que son todas las sabidurías indígenas que se reproducen de generación en generación, vinculando un poco el tema de las lenguas indígenas y la ecología. 3 palabras claves: lenguas indígenas, memorias bioculturales y ecología. Explico un poco en qué consiste. Lo que vemos, el tema que trabaja, el tema que convoca, a la finalidad del PROIB Andes, son justamente las lenguas y sabidurías indígenas, ¿no?
Entonces, en este marco, lo que yo hago es, preocuparme un poco por indagar con las tesis que realizan los estudiantes y mi propia investigación, a qué está pasando con las lenguas indígenas y la gestión de los recursos naturales en los territorios indígenas. La hipótesis es que la pérdida de la biodiversidad debido a la crisis ambiental, al cambio climático, están influyendo decisivamente en la vitalidad de las lenguas indígenas y en la vitalidad de estas memorias bioculturales o sabidurías indígenas que tienen una particularidad. O sea, sabidurías y lenguas están juntas. ¿Por qué? Porque las lenguas indígenas son verdaderos reservorios de bioconocimientos, de conocimientos ecológicos, diríamos. Muchas personas piensan que la educación bilingüe es solo que la gente tiene que aprender las lenguas indígenas o no dejar de hablar sus lenguas indígenas porque tiene que ver con su identidad, porque es un medio de comunicación, permite una comunicación intercultural. Si bien eso es cierto, hay otras dimensiones e importancia de las lenguas indígenas. Y como ya decía, estas lenguas indígenas almacenan conocimientos, permiten vehiculizar estas cosmovisiones biocéntricas que hay en los pueblos indígenas, estas formas de gestión territorial sostenibles, estas formas de crianza de la biodiversidad, que hoy en día, frente a una crisis civilizatoria y una crisis climática, son importantes, urgentes de revitalizarlas y valorarlas. En ese sentido, la línea de investigación que yo desarrollo está orientada a la búsqueda de respuestas, respecto a la situación de las lenguas indígenas, el desplazamiento o mantenimiento de las lenguas indígenas por efecto de la crisis ecológica. Para el abordaje de este tema, desarrollamos también metodologías interculturales. Consideramos que desde una perspectiva de los pueblos indígenas, los hallazgos de las investigaciones deben responder a sus demandas, a sus necesidades. Es cierto que las investigaciones deben servir también para el debate académico, deben estar volcadas a la enseñanza, en la cátedra, pero también deben dar respuestas a los problemas, a las necesidades que hoy en día están enfrentando los pueblos indígenas a raíz de los cambios que están existiendo, de las dinámicas territoriales, la creciente migración campo-ciudad, el deterioro de los sistemas productivos, la crisis ambiental, la contaminación que hay en muchos territorios por varias causas. Desde ese punto de vista, nosotros hacemos, por lo menos en la línea que yo desarrollo, hacemos investigaciones concertadas. El diseño de las investigaciones es consensuado, decidido y en coordinación con los actores que participan en la investigación. Nosotros hemos superado ese enfoque positivista en el que se ve a los pueblos indígenas o a las personas de la sociedad como informantes, como objetos de estudio. En nuestro enfoque intercultural, las personas, los miembros de una comunidad campesina, de un pueblo indígena, no son objeto de estudio, son participantes activos en una investigación con capacidad de decisión, con capacidad de interpelación, con capacidad de dirigir también la investigación, porque ellos son interesados en los resultados que se puede obtener. En ese sentido, inculcamos a los estudiantes de la maestría ser humildes, ser comunicativos, hacer una verdadera comunidad de investigación entre académicos y pueblos indígenas. Las técnicas de recolección de información que usamos mayormente son
cualitativas. También hacemos investigación cuantitativa, pero tiene más énfasis por la misma naturaleza del tema. Hacemos más investigación cualitativa y trabajamos con técnicas muy innovadoras, como para recopilar, por ejemplo, las memorias bioculturales. Hacemos historias de vida de sabios, hacemos historias comunales de los paisajes, de las biogeografías que se llama. Trabajamos con otro tipo de herramientas como los mapas mentales, que son hechos en coparticipación con los miembros de las comunidades y los pueblos indígenas. También hacemos entrevistas y pláticas libres, abiertas, porque la verdad es que cuando se usa instrumentos de investigación muy estructurados, de algún modo se manipula, aparecen muchos prejuicios en los cuestionarios, en las guías de entrevistas. Entonces trabajamos con guías de entrevistas muy abiertas, muy flexibles, muy susceptibles a ser reformuladas permanentemente durante el proceso de investigación. Por otra parte, trabajamos para el procesamiento de datos, trabajamos con un enfoque de categorización en la búsqueda de conceptos o categorías emergentes que surgen de la propia cosmovisión, la propia cultura de los pueblos indígenas o comunidades campesinas. A esto le llamamos categorías emergentes, y la verdad es que este es un desafío para la producción de conocimiento en las propias matrices epistémicas de los pueblos indígenas. Esto está enmarcado en el pluralismo epistemológico. Desde este enfoque queremos avanzar un poco en no dar nombre a las cosas desde nuestra visión de académicos, sino más bien recoger las propias conceptualizaciones que los pueblos indígenas hacen sobre su territorio, sobre sus bioculturas y sobre sus lenguas. Los resultados de las investigaciones que se hacen en el marco de esta línea nos han revelado que en muchos territorios, no solamente de Bolivia, también de América Latina, están ocurriendo cambios muy acelerados en los territorios indígenas. Lo que está pasando es que las políticas extractivistas están afectando muchísimo en los sistemas productivos y en la regeneración de la agrobiodiversidad de estos territorios. Lo que está pasando es que hay muchas amenazas por la minería, muchas amenazas por la explotación de petróleo, amenazas de contaminación de aguas por agroquímicos que se echan o que se usan en la agricultura moderna. También contaminación de aguas por basuras tóxicas. Los territorios indígenas también están siendo amenazados por la expropiación de sus recursos naturales, la expansión de las empresas agrícolas, ¿no? Expropiación de sus territorios, la expropiación de agua que es usada para riego y que es llevada mayormente para las urbes, para surtir de agua a las urbes, quitando este insumo vital para la agricultura, para la producción de alimentos. Entonces, lo que está pasando es que hemos visto que en algunas comunidades campesinas del altiplano, es la última investigación que hemos realizado y que quiero comentar, es que hay comunidades que están quedando desiertas, ¿no? Mayormente están viviendo personas mayores, y toda la gente joven se ha ido a las ciudades. Y estos sistemas productivos ya son insostenibles porque su modo de gestionarlos era colectiva, comunitaria. Era una gestión colectiva, por ejemplo, de las ainocas. Y en vista de que ya no hay mucha gente, estos sistemas productivos tradicionales se han quebrado.
y la producción de alimentos naturales, la regeneración, la preservación de semillas nativas, está entrando en una pérdida irreparable, digo yo, porque muy poca gente ya se está dedicando a la agricultura en muchas comunidades y eso es realmente alarmante. En algunas estadísticas que nos ha tocado revisar, hemos visto que, por ejemplo, el 50% de la papa que exporta Perú la consume Bolivia, y eso es que Bolivia está dejando de ser productora de papa y está perdiendo su seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, lo que hemos visto también es que el desplazamiento de estos sistemas productivos locales, tradicionales, implica el desplazamiento de estas bioculturas, de estas sabidurías milenarias que se han reproducido generación tras generación y han permitido garantizar una sostenibilidad de los agroecosistemas. A la vez, el desplazamiento de estas memorias bioculturales está influyendo en el desplazamiento de las lenguas, porque las personas que migran a las ciudades están lejos de su territorio, han dejado sus sistemas productivos y los nuevos espacios de destino de la migración tienen necesidad de hablar otras lenguas, la lengua oficial, el castellano. Entonces, esta interrelación estrecha entre pérdida de la biodiversidad, pérdida de las memorias bioculturales y pérdida lingüística es algo que debería preocupar, digo yo, al gobierno, debería preocupar a la universidad y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Por otra parte, también como hallazgos de la investigación hemos visto en contraste, en un estudio de caso que hemos hecho en Perú, en la Amazonía peruana, hemos visto que en comunidades que la gestión del territorio ha logrado una preservación, o sea, está logrando enfrentar a las amenazas y preservar su territorio, hemos visto que existe mucha vitalidad de las bioculturas y mucha lealtad lingüística, o sea, de las lenguas indígenas, y una preservación de su agroecosistema. Entonces, esto nos permite constatar que este nexo esencial entre lengua, biodiversidad y epistemologías indígenas es clave para enfrentarlas o asumirlas en las investigaciones, o sea, en las políticas, desde una perspectiva integral.